Buenas, vamos a hablar un poquito de toda esta situación del medio rural que ha desembocado en los incendios que tuvimos en Asturias todos estos días, ¿no? Que esto no deja de ser una crónica de un incendio anunciado, porque mucha gente dice, es que habláis ahora solo de... No, no, hace 30 o 40 años que se está con esto. Y otra cosa es que mucha gente tenga los oídos tapados porque está a otras cosas, ¿no? Hasta que no pasa algo, ¿eh? Pero el riesgo está. O sea, es la típica frase que se dice, bueno, estás viendo un riesgo de algo que puede pasar, pero parece que nadie actúa, ¿no? Y siempre dice, hasta que no pase un día va a pasar algo y entonces tal. Bueno, pues eso pasó y va a seguir pasando, ¿no? Entonces, cuidado que esto no es una circunstancia. Esto es el choque de vamos acelerando el coche y sabemos que hay un paredón, pero al final pues nos vamos a estrellar contra él, ¿no? Luego cuando pasa, pues hoy todos son milagros, ¿no? Y encima pues cuadra con medio de una campaña electoral donde todo el mundo va al sálvese quien pueda. Entonces, este rollo que hay con la partitocracia que tenemos montada, que ahora pues matan a cualquiera, vamos, o sea, no me extrañaría. Ya me está extrañando que no detengan a 4 por ahí para decir que ya hay detenidos por el tema de los incendios y echar la culpa a alguien, ¿no? Para librar ellos el trasero de todo lo que tienen, de toda la mala política que se lleva haciendo los últimos 30 años. Pero bueno, mi idea era resumir un poco cómo se llegó a la situación actual, ¿no? Hasta los años 60 yo entiendo que por lo que cuentan los mayores y lo que sabemos de la economía asturiana, pues bueno, la economía en el medio rural era una economía autárquica, quiere decir que se producía lo que se consumía y se consumía lo que se producía y bueno, para entendernos, que no se estaban mucho los mercados, que no era como ahora, que todo lo que se produce pues es básicamente para industrializar, ¿no? Antes era para autoconsumo, la mayoría, se vendían cosas en las ferias y tal, pero y en los mercados, pero bueno, se hacía la matanza, pues vale, después tenías proteínas para todo el año. A buscar no había neveras, pues entonces a conservar, pues mediante salazón, ahumado y hacer embutidos y todo esto y eso. Y luego, pues a sembrar maíz para poder hacer pan con harina de maíz, que era lo que se hacía básicamente, a tener leña para arrochar el horno de pan y todo a proveer de alimento para los animales. La leche pues hacían quesos y bueno, pues como en Asturias la producción es muy estacional porque por el invierno pues no duran los días y además tampoco se produce, pues había que hacer todo el trabajo por los veranos y la gente de antes pues tenía todo absolutamente controlado. O sea, en cada época del año tenía sus trabajos que tocaban y además todo esto se enseñaba a los jóvenes, es decir, se iba transmitiendo de generación en generación. Yo creo que hasta los años 60 más o menos las cosas fue así. En el año 60 pues claro, hay un cambio económico en España muy importante con una apertura internacional y se empieza a entrar en una etapa de desarrollo, ¿no? Mucha gente del medio rural marcha a las ciudades, aquí pues de mi zona la gente marchaba a Sidesa, a Uninsa, a trabajar muchos jóvenes porque había mucho trabajo en la industria y en el medio rural pues empezó a comercializarse las cosas, a venderse de todo. Y todo valía mucho. O sea, se sacaba dinero de todo. Yo lo que recuerdo así de crío, pues se sembraban patatas. Bueno, las patatas daban mucho dinero, sobre todo las patatas tempranas de la zona de Valdés, pues yo recuerdo de tierras de patatas, un día estuve haciendo así un cálculo que a lo mejor pues sacaban el equivalente a 15.000 euros de ahora perfectamente, o 20.000, ¿no? Una tierra grande de patatas. Se criaban cerdos, o sea que no era solo vacas y chatos, se criaban los chatos grandes en casa para vender para las carnicerías directamente. Lo que más dinero acumulaba realmente era la madera, ¿no? Que es un poco lo que nos toca aquí. Que la madera de pino, sobre todo, estuvo unos años que valió mucho, y realmente los montes, decían la gente mayor, que eran una hucha, ¿no? Que era, ibas a cortar un monte, como no había seguridad social, había una enfermedad, pues
oye, tenías que ir a cortar pinos al monte y era con lo que pagabas, o con lo que arreglabas la casa, o con lo que casabas un hijo, como se decía antes, casar un hijo, ¿no? Que era darle el ajuar, una inversión de esas importante, pues iba así. Pero luego sacabas dinero de otras muchas cosas. Yo recuerdo de coger laurel, los que sean así de mi edad se acordarán, de vender caracoles, de los que vivíamos cerca del mar, íbamos a Locle, a los Oricios, todo eso, todo se vendía, ¿no? Y por supuesto, todo sin impuestos. Que mucha gente decía, no, que antes iba todo en negro. No, no, negro no, era blanco. Los de la pintura negra llegaron más tarde, ¿vale? Esos, ahí ya hubo otra historia, ¿no? Pero más o menos así se llegó hasta los años 90, ¿no? En los años 90, aquí ya el Estatuto de Autonomía se empezó a aplicar, a hacer leyes, en Asturias en concreto, yo creo que fue un poco el referente de los 90, cuando empezó otra visión del medio rural. Si hasta entonces había una visión pues más o menos productivista, donde la gente pues lo que hacía era sacar para comer y para vivir y arrancarlo muy duro y trabajar mucho e invertir y desarrollar básicamente en plano económico e individual, pues vino una visión, digamos, medioambientalista, ¿no? Apareció así como de la nada. Esto son cosas que van un poco por modas también. Habíamos entrado en la Unión Europea en el año 86 y había muchas leyes que desarrollar, pero yo en el fondo, y ahora con el tiempo voy dando cuenta, ¿no? Que una de las cosas que pasó es que toda la gente que había emigrado 20, 30 años antes a las ciudades, claro, se fue dando cuenta que la ciudad no era el entorno más agradable para vivir, ¿no? Había contaminación, había ruido, había inseguridad, un paisaje guapo precisamente no había tampoco. Y hombre, pues se acordaron de dónde se había venido, ¿no? Que ahí estaba, que en el campo pues había unos paisajes muy guapos, que se respiraba aire puro, que se vivía muy tranquilo, pero claro, ellos ahí a lo mejor no tenían nada para dónde ir, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Pues sacaron unas leyes que básicamente lo que hicieron pues fue expropiar, hay que decir la palabra, expropiar de uso a todos estos recursos que antes solo los disfrutaba la gente del campo, ¿no? Dijeron, bueno, pues mira, esto ahora va a ser de interés social, aquí los paisajes pues son para todos, el agua es de todos, los paisajes pues son de todos y eso pues vamos a sacar unas leyes y a partir de ya pues así pues se considera todo esto de interés social y empezamos a compartirlo, ¿no? Aparte de que haya sido esa la voluntad un poco... De todas maneras, yo no voy a negar que eso no sea deseable, ¿no? Es decir, es una visión como otra cualquiera. O sea, no, tampoco nos vamos a negar que en el fondo es deseable que no haya contaminación, es deseable que se conserve el patrimonio natural, es deseable la biodiversidad como ser. En principio, claro, no, a eso no se puede negar nadie, ¿no? Pero yo creo que realmente el problema, el punto está en la manera en que se hizo. No tanto en que sea deseable, sino en el que se hizo a la brava, o sea, sin contar con nadie. Se empezó a aplicar normativas que la gente no entendía de ninguna manera, ¿no? Esto habría que implicar a la gente del campo para que para hacerle partícipe también de sus beneficios, que los tiene, pagar los sobrecostes que eso tenga y sobre todo respetar, porque es en lo que se basa la seguridad jurídica, ¿no? Seguridad jurídica es que si tú tienes un derecho y un derecho de propiedad, por alguna razón eso empieza a tener interés social, por ejemplo, que pasa una autopista o pasa, pues bueno, una cosa que se necesite toda la sociedad, por supuesto te lo puedes expropiar, pero lo dice la propia Constitución, pagándote el correspondiente justiprecio, porque si no, ¿quién va a invertir en nada? ¿Quién va a trabajar en nada si estás con las espaldas abiertas de que un día venga un legislador y te lo quite? Que eso se discutió. En España no hay ese debate, pero en Estados Unidos la enmienda que permite que la gente tenga armas
realmente que alguien la lea, porque todo el mundo habla mucho de no sé qué, que esos americanos tienen armas en casa y no sé qué, pero no, cuidado, se hizo previendo de que un día el Estado se te vuelva tirano, que puede ser, tú no lo puedes controlar, ¿no? Vale, que puede ser exagerada, muy bien, pero yo voy al fondo, ¿no? Al fondo de que realmente tú no te puedes defender de que un día pues viene una política determinada y si tú supieras las reglas, porque claro, esto se te hace a posteriori. A lo mejor si tú supieras lo que iba a pasar con una determinada finca o un determinado monte o una determinada actividad, no te hubieras metido ahí, no hubieras trabajado toda la vida, porque tú tienes una inversión hecha, no solo de dinero, tienes una inversión de aprendizaje. Toda tu vida la has dedicado a eso y has tenido ilusiones por sacar eso adelante. Que eso es una cosa que no se entiende. O sea, hay un componente emocional. Entonces esto no te lo puedes saltar a la torera, pero se saltó. Entonces, ¿qué pasa? Pues que viene en el año 86, ya fue la ley de aguas, que fue también una cosa así a la brava. Oye, tienes 5 años para registrar los manantiales. No, es que el manantial está en mi finca, que es una finca privada. Bueno, pero el agua no es tuya, es igual. Bueno, ¿cómo arreglamos esto? Pues nada, solicitas una concesión y te la damos. Bueno, en principio, pues sí, las dan, ¿no? Pero es que de hecho dieron 5 años y en el año 91 en Asturias la mayoría de los manantiales no se habían ni registrado. Pero es que la gente ni lo sabía, es que no se informó. Es un típico ejemplo, ¿no? Pero el año 91, por ejemplo, vino la ley de caza y 3/4 de lo mismo. El patrimonio cinegético es público. Han dicho, es que, mira, la caza es del Principado. Ya, pero si hay un jabalí y está en mi finca, ¿qué pasa, no? Pues no, pues que es mío. ¿Que come en mi finca? Ya, pues da igual, pues manténlo para mí, porque yo todavía nunca había al Principado sacar el saco el pienso, y ponerse a cebar los jabalíes que son suyos. Eso es, vamos, vergonzoso lo que se ha hecho con eso. Es una cosa tremenda. De hecho, desde el 2014 ya no se pagan daños por ejemplo, por pillar un jabalí con un coche. Dices tú que conduces mal, haberlo esquivado, pero no te lo pagan. Sin embargo, se ve la mala fe, se ve muy bien, en la normativa se le ve, porque si tú con el coche lo que coges es un animal doméstico, en vez de salir un jabalí, claro, el coche no lo sabe, ¿no? Si es un jabalí o es un perro o es una vaca. En ese caso es el dueño. Si es un animal doméstico y no es cinegético, entonces es el dueño que lo tiene que pagar. Y en ese caso es el dueño del animal el que tiene que tener un seguro de responsabilidad civil. Pero si es un animal cinegético y es del Principado, pues entonces no, haberlo esquivado, ¿no? Algo así, ¿no? Y luego, pues sí, puedes pagar un seguro, pero encima el seguro pues te pide que venga atestados y que te pide un atestado de que efectivamente fue el animal, y si no lo puedes demostrar, pues te comes tú el daño y lo pagas y punto, ¿no? Es así como funciona. Entonces, claro, especialmente lo que más problemas generó fue las leyes de medio ambiente y en concreto el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, el PORNA, ¿no? Que estableció zonas protegidas en Asturias y vino a proteger pues, más del 70% de la región, con alguna figura de protección. O sea, se establecieron, aparte de los parques nacionales, el parque natural, las reservas protegidas y los paisajes protegidos, ¿no? Y con una u otra figura de protección, porque luego estaba por otro lado costas, que tiene 500 metros en la costa de protección, que bueno, no se puede edificar y tiene una serie de limitaciones. Luego la Confederación Hidrográfica, al lado de cada río, metros de espacio de policía, eso tú tienes que pedir permiso para tocar ahí, para cortar un árbol, para cualquier cosa, tienes que entrar ahí, ¿no? Y claro, pues todas estas figuras de protección, que todas son limitantes, realmente es una expropiación, porque ¿qué más da que tú tengas un terreno y el terreno sea tuyo? Por ejemplo, el terreno rústico, por ejemplo, ¿para qué sirve? Pues si no te sirve para producir alimento para la ganadería, o sea, eso presupone que tiene que haber una ganadería prácticamente en Asturias. Bueno, también puedes tener alguna producción agrícola, pero básicamente te las puede afectar cualquier tipo de protección. Entonces, claro, todo esto además viene reforzado porque hay
un servicio de control que se llama el Seprona, ¿no? Que es el que vigila por todo esto, ¿no? Vigila y está encaminado pues, a vigilar y sancionar, básicamente. Y cuidado con los estacazos que pega. O sea, hace poco a una persona que para rellenar un bache en un camino usó un poco de escombro de la casa, de una pared de ladrillo que tiró ahí, que eso rellena muy bien, que toda la vida se hizo en los pueblos, yo lo vi toda la vida en mi pueblo. Eso es un vertido de residuos y le metieron 900 euros. O sea, tampoco creáis que mete 50 euros, ¿eh? Ese tipo de sanciones, ahora, porque también hay una desproporción en los procedimientos sancionadores. ¿De dónde sale eso? ¿Quién ha dicho que tienen que ser 900 euros? Porque una cosa es que puedas o no puedas sancionar y otra cosa es los palos que metes, ¿no? Entonces, claro, se ha generado pues, auténtico terror. Ahí sí que hay terrorismo, ahí sí que lo hay. Barbón, tú que hablas de los terroristas incendiarios, pues vete apuntando también de los tuyos, ¿eh? Que también, a ver qué siente alguien cuando le llega una sanción de ese tipo. No sé cómo crees tú que eso se interpreta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente para mí el problema está no en el que haya protección, sino en cómo se llevó a cabo las leyes y también qué medios se ponen para mantener eso. Porque claro, lo que no puede ser es que esa protección solo recaiga en los habitantes del medio rural. Que no se ponga dinero y medios para hacerlo tú. Es decir, si tú a mí me quitas de hacer algo y ese algo convendría hacerlo, oye, pon tú los medios. Ah, no, es que no tenemos medios. Hace poco escuchaba al alcalde de Valdés decir que los caminos... A ver, Valdés es el tercer concejo más grande de Asturias, ¿vale? Es un concejo muy grande. Que si juntáramos y pusiéramos en línea todos los caminos de Valdés, sería algo así como 3.000 kilómetros. Bueno, en concreto decía que se podría ir a Roma y volver por todos los caminos de Valdés, ¿no? Claro, que nadie piense ni que el MOPO ni que el ayuntamiento va a arreglar los caminos de los montes. ¿Por qué no? Sin embargo, tú, si en un monte tuyo te pones a hacer una zanja en un camino, o hacer una alcantarilla, o hacer algún tipo de obra que necesites, si viene el Seprona, te cae un palo. Así de claro, ¿no? Como decía uno, oye, yo el del Seprona vino, me sancionó y le dije, no, pero toma la azada, hazlo tú. Si lo vas a hacer tú, perfecto, ¿no? Pero claro, y esto es para que se entienda la situación a la que hemos llegado. Si los gobiernos no tienen medios, por más que digan, que eso es otra de las mentiras que hay, ¿no? Por más que digan que tienen y que pueden hacer, pero luego te limitan a ti, al final no lo hace nadie, ¿no? ¿A dónde llega todo eso? Pues a que la gente marche del medio rural. ¿Por qué hay despoblación en el medio rural? A ver, ¿por qué hay despoblación? Porque estamos con el reto demográfico. Pues porque la va a haber, pues porque la gente no tiene que vivir, no le interesa mantenerse ahí, porque por las limitaciones que tiene y lo que puede obtener de ahí no le interesa, no le sale y se marcha. Entonces, incluso también en Asturias, que ya hemos bajado del 1.000.000 de habitantes, a ver si se cree que todo esto no tiene consecuencias. Entonces todo esto se puede ver muy bien, por ejemplo, lo que pasó con los medios que tiene el 112 y que se vieron el otro día en los incendios, ¿no? Sin quitar valor ninguno al tremendo trabajo que hicieron los bomberos y lógicamente los medios que ellos tienen pues son como muy quirúrgicos, ¿no? Están muy preparados y van a puntos donde realmente pues el rendimiento que dan es muy bueno. Pero aún así, eso está muy lejos de las necesidades que se pueden generar en un medio como el espacio, por ejemplo, del occidente asturiano, ¿no? Estuve haciendo unos números así por encima, porque ellos hablan que desplazaron 1.000 y pico bomberos, y aunque cada uno dispusiera de un vehículo y tuvieras 1.000 bomberos y 1.000 vehículos, en el occidente de Asturias, que tiene del orden de 5.000 kilómetros cuadrados, si haces un cálculo por encima, significa que si los repartes, estarían a 3 kilómetros unos de otros. Mira tú lo que puedes cubrir. O sea, como no se moviera la gente de los pueblos porque se vio con el fuego al cuello y los medios, las cubas de Purín, que están tan denostadas
¿eh? Fueron las que de verdad salvaron a muchos pueblos, y esas cubas son de ganaderos, y cuidado, de ganaderos de leche sobre todo, no de ganadero extensivo, de ganaderos que tienen que invertir mucho y que se lo juegan constantemente para poder sacar adelante las producciones. Pues, ¿qué pasa? Que como la política vive de la propaganda, pues estás viendo siempre la TPA. Bueno, pues van al parque de bomberos y enseñan cómo funciona un vehículo, ¿no? Y ves aquel vehículo que parece que tiene todo, o sea, parece una nave espacial. Y dices tú, bueno, con esto no hay fuego que se nos resista, vamos. Pero claro, luego llegas a la hora de la verdad y con todo eso centralizado, pues resulta que si hay una carretera cortada no puedes pasar, que si como el otro día, por ejemplo, hacía tanto viento, no pudieron volar los aviones. Claro, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿De qué acabas dependiendo? Pues acabas dependiendo del que dio el callo toda la vida, de ese que tú has denostado, que le has puesto dificultades y problemas por todas partes para que se largara de allí. Ese es el que tiene que acabar librándote. Y no tienes ni la poca vergüenza de reconocérselo. Porque va ahí, yo vi a las noticias de la TPA, y claro, como van con un sitio donde ya saben que está pagando el 112 y no sé qué, sacan ahí las imágenes de los bomberos, que está muy bien, y los vehículos, que son muy vistosos, ahí rojos, y todos de uniforme, y oye, muy bien, ¿no? Sin quitar eso. Pero oye, da también la otra, da la noticia de verdad, que esa te la callas, porque claro, no vende políticamente, ¿no? Tú tienes que vender tu moto, y es a lo que vas, y no estás contando la verdad, y la estás ocultando, y ya deberíais empezar, no hay que reconocer a los ganaderos, no, esto no va de dar gracias, ¿vale? No va de dar un trofeo, va de hacer convenios, que tienes que hacer convenios con la gente que dispone de esa maquinaria, tienes que pagarle los servicios, tienes que llegar a acuerdos con ellos para que tengan un retén, y que se sientan compensados y reconocidos y que formen parte, porque son activos también. La política no la hacéis solo los políticos, coño. La política hay que procurar que la haga, si participa todo el mundo, las cosas salen adelante. Pero no puede ser que la montéis como una industria, como lo estáis montando, que estáis vendiendo una marca, que es eso con lo que estás librando, ¿no? Y luego hay que decir otra cosa, respecto de las limitaciones a los productores, ¿no? Que, claro, todo esto son factores que tienen unas consecuencias. ¿Ves? Es como cuando te dicen que está subiendo la marea, y bueno, sí sabes, ¿no? Que está subiendo la marea, pero hay un punto hay un punto de inflexión, ¿no? Que es cuando tú sientes el agua fría por los pies, ¿no? Eso es cuando ya se producen las consecuencias, ¿no? Entonces aquí el punto, ¿dónde está? Todo esto, donde realmente castiga y machaca a los habitantes de la zona rural, es cuando tienen que vender sus productos y les haces competir en un mercado de tú a tú con gente que no tiene esas limitaciones. Porque claro, es donde a él le arruinas, es donde él lo sufre, porque si no a él le daría igual. O sea, aquí el problema que hay es que cuando esta política la diseñan urbanitas, ellos ponen mucha cortapisa, pero no están dispuestos a pagar más por esos productos que tienen un sobrecoste por cuestiones medioambientales. Luego tú no, luego tú ¿dónde compras? No, pues compras en las grandes superficies el producto que venga de donde venga. Que quitasteis, por ejemplo, por un problema sanitario que hubo, bueno, un problema con las patatas, ¿no? Con la mariposa esta que... Y prohibiste, prohibir, como lo único que sabéis es prohibir, pues prohibisteis sembrar patatas durante 5 años, ¿no? Una zona del occidente, una producción que en el occidente de Asturias, pues realmente siempre tuvo muy buena calidad y es una cosa que se da muy bien, que se produce barato y que siempre ha estado presente en los mercados, ¿no? Claro, luego sí, vale, esas patatas, pues ese mercado, pues vienen de Francia o vienen de donde vengan, vino la pandemia y ostras, o sea, en supermercados del occidente de Asturias, cuando la gente se empezó a guardar patatas, no había patatas en los supermercados. ¿Cómo puede ser que en el occidente de Asturias no haya patatas? La gente mayor eso no lo entiende. Me decía uno, pero si aquí tiras las patatas por la ventana y te nacen en la huerta, hombre, sin hacer nada. ¿Cómo puede ser que vengas a decir a mí que no hay patatas?
sea, es una cosa increíble, ¿no? Y luego también hay que saber que, hablando de competir con otros productores sin salir de Europa, porque muchas normas de estas medioambientales parece que no las pone Europa, pero luego algo hay que no cuadra, ¿no? Porque resulta que en todos los países no es así. Tú, por ejemplo, vas a Holanda, un país que, bueno, conozco a lo mejor un poco mejor que otros. Holanda es un país muy pequeño y es como Galicia y Asturias juntos, más o menos, 40.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Es todo llano y no hay ni una hectárea de matorral. Todo se dedica a producción. Tienen más cuota y más producción de leche que España. Son el primer exportador de Europa de patatas. Tienen cantidad de producción bajo plástico. Son expertos en tecnología de riego, son expertos en invernaderos, usan energía geotérmica. Como parte del terreno lo robaron al mar, pues hoy agua tienen toda la que necesitan. Y es un país de la Unión Europea, ¿eh? Vete a decir tú que la biodiversidad que es mejor en el matorral que en las fincas cultivadas, ¿no? Vete, díselo a ellos. Pero resulta que los productores españoles tienen que competir en un mercado con ellos. Ahí nadie te da un sobreprecio porque estás donde estás. Que es muy guapo poner cortapisas. Pero luego, ¿qué? Luego, ¿cómo te las arreglas para salir de esto? Entonces, claro, vuelvo a lo de antes. Ahora supongo que con este resumen no lo haya entendido, sabe muy bien por qué se produce la despoblación en el medio rural, por qué se produce el abandono. Bueno, hay más cosas, ¿eh? Está el tema de la propiedad o aclaración de la propiedad, especialmente de los montes, que es una de las cortapisas que siempre se ponen. Cuando se habla de política forestal, siempre te sale alguien del gobierno a decir, bueno, es que claro, está tan confusa la propiedad de los montes que no se puede hacer ninguna política.